¿Qué estamos celebrando hoy? Ok. ¿En inglés? Estamos celebrando Semana Santa, Pascua, ¿cierto? Semana Santa, ¿cierto? ¿Quién sabe eso? ¿Quién? Ah, bueno, listo. Pensé que estaba en una convención de otra cosa. Bueno, entonces, ¿por qué les pregunto? Porque muchas veces se pasa por alto fechas importantes. Yo no sé, las cosas han cambiado durante el tiempo en la manera de celebrar las cosas que pues consideramos importantes. Yo me acuerdo que cuando celebrábamos Semana Santa, yo estaba en la iglesia tradicional y cuando estábamos celebrando la Semana Santa, era un tiempo de una quietud y de un silencio impresionante. ¿Sí? Nosotros no podíamos jugar, éramos niños en ese momento, no podíamos jugar, ¿cierto? Yo no sé si, ahorita estaba pensando y recordando, yo no sé si es que mentalmente yo estaba como preparado para que era una semana apagada o siempre llovía en serio, ¿sí? Pero era desde el miércoles hasta el domingo lloviendo, ¿sí? Entonces, eso me lo colocaba y siempre el ambiente en la casa era como un ambiente de respeto, un ambiente como de quietud, ¿cierto? Que a pesar de que no sabíamos muchas de las cosas que hoy, gracias al Señor, nos ha mostrado a través de su palabra, siempre había ese respeto, esa como quietud alrededor de la Semana Santa. Y entonces, en la medida que nosotros conocemos del Señor, en la medida que ya empezamos a ver qué significado realmente tiene esta Semana Mayor, entonces podemos valorarla más y de igual manera celebrarla como conviene. Entonces, voy a invitarlos a que abran sus Biblias en Lucas capítulo 4, verso 18 y 19. Lucas capítulo 4, versos 18 al 19 dice: El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Amén y amén. Vamos a orar. Cierra sus ojos, por favor. Señor y Padre Santo, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Padre Santo, por el privilegio tan grande que tú nos das de estar reunidos en esta tarde aquí, Papito Dios. Señor, mientras que haya vida y esperanza, Señor, y tú nos has concedido no solamente un día, sino muchos de vida, Señor, en bendición, en grandes bendiciones. En esta tarde te suplico que seas quitando cualquier cosa que trate de distraer nuestra atención de lo que tú vas a hablar a nuestras vidas, Señor. Y que nuestro corazón sea esa tierra, Padre Santo, fértil, esperando esa palabra, esa semilla que va a llegar a nuestro corazón y va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, es increíble que estamos en el siglo XXI y todavía y suceden cosas que uno pensaría que habían quedado erradicadas hace muchos años. En estos días cuando estaba orando por esta predicación, el Señor me llevaba a una película que de repente ya hemos visto todos, que se llama Los Sonidos de la Libertad. Una película reciente en la cual un par de niños, en sus menores de 10 años, por ahí, o alrededor de los 10 años, de casas normales, humildes, no tenían mayores, digamos, dinero, fueron secuestrados, los llevaron a la selva, los separaron, la menor era la niña, el menor era el niño, los separaron y con el objetivo de tener o hacer trata de blancas con ellos, es decir, utilizarlos para la esclavitud de diversos tipos. Al niño se lo llevaron a un sitio, a la niña por allá a la selva, y en esta película, que es basada en hechos reales, finalmente llega y un escuadrón de hombres que todavía existen, y gracias a Dios por ellos, empezaron a investigar a ver dónde estaban los niños, a rescatar niños, encontraron al niño, y él les dice: es que yo tengo una hermanita, ella también la secuestraron, y finalmente, a través de las pistas y de lo que hacen ellos, la encuentran y la liberan. Tiene un final feliz, es tremenda película, que yo, si no lo ha visto, se la recomiendo. Sonidos del silencio, de la libertad. ¿Y por qué les menciono esto? Porque cuando estamos hablando de la Semana Santa, cuando estamos hablando de esta Semana Mayor, debemos entender que lo que hizo el Señor tiene un significado supremamente poderoso a todo nivel, espiritual, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, a todo nivel, ¿cierto? Y es precisamente de libertad, como vamos a ver ahorita. Y entonces, así como este escuadrón
salva todavía a los niños, y particularmente en esta película, como yo les muestro o les conté a esta pareja de niños, también el Señor vino a salvarnos. Y por eso en esta noche, en esta tarde, les quiero colocar, les quiero dar o compartir un tema al que le coloqué: el poder de la libertad. El poder de la libertad. Amén. Entonces, así como en la película los niños fueron secuestrados por un error que pudiéramos decir que era ingenuo porque ellos estaban jugando y fueron llevados por otras personas que no buscaban algo bueno para ellos. Muchas veces nosotros como seres humanos, vamos a hablarlo genérico, como seres humanos cometemos errores que nos van a llevar a esclavitud, ¿cierto? Y entonces nosotros estamos de repente viviendo libertad físicamente hablando, es decir, libertad me refiero con que podemos ir a cualquier lado, podemos transportarnos, comer lo que nosotros queramos hacer, entre comillas, lo que se nos plazca, pero nosotros no sabemos de repente emocionalmente, en nuestra alma o en nuestro espíritu cómo estamos. De repente hasta ni tenemos la sensibilidad para saber qué significa ser libres emocional y espiritualmente hablando. Y en Juan 10, 17 al 18, les voy a leer, dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, y nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerle, tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Ahora, cuando el Señor se presenta en el primer verso que les leí al principio, se presenta delante de toda la iglesia de los fariseos, y él dice: el Señor me ha traído a dar buenas nuevas, a dar libertad a los cautivos, etc. Era lo que correspondía en ese día. ¿Ustedes creen que fue accidente que preciso el Señor Jesús llegara ese día y lo pusieran a leer justamente esa palabra? No, era todo intencionalmente con un propósito. ¿Por qué les quiero decir eso? Porque la venida del Señor Jesucristo a esta bendita tierra obedece a un propósito, ¿sí? Y vamos a verlo ahorita. Y lo primero que quiero ver con este verso que les acabo de leer de Juan 10, 17 al 18 es que hay un tiquete de libertad para cada uno de nosotros, ¿cierto? El Señor Jesús dice que Él estuvo aquí viviendo 33 años, 3 y medio de ellos estuvo predicando, estuvo enseñando a todas las demás personas, ¿cierto? Y finalmente, en esta semana, o más o menos para esta época, lo crucificaron, estuvo 3 días que murió y al tercer día resucitó. Y yo les vengo a hablar porque todos los evangelios son muy claros y muy específicos en lo que sucedió durante los 3 años y medio de ministerio hasta el momento que fue crucificado, y después hay un salto y amanece él resucitado. 4 evangelios, eso es lo que pasa, hay un salto. No se sabe qué pasó en esos 3 días, ahí en los evangelios, pero en la palabra sí, ¿cierto? Y yo les vengo a hablar de esos 3 días, porque si usted me dice, bueno, estamos celebrando Semana Santa, hoy es sábado, hoy el Señor no estaba por ningún lado, según lo que leemos en los evangelios, ¿cierto? Sin embargo, en este verso, cuando el Señor llega y dice que Él pone la vida y la vuelve a tomar, les estaba diciendo a los discípulos desde cuando estaba en el ministerio aquí, desde cuando estaba con ellos, de que Él iba a entregar su vida. De repente no se entendía, pero está diciendo: yo voy a entregar mi vida y la voy a tomar nuevamente. Ahora, eso es un poder sobrenatural. Nosotros hemos visto, ¿alguien ha sabido de una resurrección en estos tiempos? Que usted diga, yo supe que alguien resucitó. Nada, en esta época, en este siglo. El siglo pasado, bueno, Lázaro fue hace como 20 siglos, ahí les cuento. Pero en estos siglos, yo les cuento una historia. Hay un predicador o un evangelista que fue al África, y él estaba en una predicación y todo, y había un pastor africano que había muerto. El pastor había muerto, ya llevaba tiempo de muerto, o sea, unos días, y de hecho ya lo habían preparado. Usted sabe que para enterrarlo preparan el cuerpo y le sacan, bueno, líquidos, ese tipo de cosas. Ya habían hecho todo ese trabajo con ese pastor africano. Pero la esposa no se sometía a que él muriera porque él decía: no ha terminado de cumplir su propósito en esta tierra. La esposa del pastor. Entonces, este evangelista estaba en una
en esa ciudad, y ella insistía que se lo llevaran y se lo llevaran al evangelista porque ella sabía que el Señor iba a hacer algo sobrenatural en la vida de este hombre, del pastor que había muerto, su esposo. La gente le decía, señora, por Dios santo, sí, chévere, usted tiene una fe muy buena y todo, pero es que su esposo ya no hay manera, le sacamos todo, no hay manera. Y entonces ella insistió, finalmente lo llevaron. Imagínese usted, ¿cierto? Estamos hablando del siglo XXI. Están llevando un féretro, ¿cierto?, a una campaña evangelística y el Señor allá, pues el evangelista predicando. Entonces no se lo llevaron acá, sino que debajo de la tarima él tiene un ejército que está intercediendo todo el tiempo. Se lo llevaron ahí y por las intercesiones y todo lo que pasó, este pastor cristiano resucitó. Y estoy hablando que eso sucedió en esta época. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque uno piensa que el poder de Dios se manifestó hace 2000 años y bien, ahí quedó. Pero el poder de Dios se sigue manifestando hasta el día de hoy. Ahora, ese poder tan impresionante de haber resucitado a este hombre, de este pastor, fue lo que hizo el Señor Jesucristo por sí mismo. Por sí mismo, no hubo nadie que viniera y orara por el Señor Jesús para que resucitara. Él entregó su vida y él mismo la recuperó. Ahora vamos a ver por qué sucedió esto. Entonces, dice la Biblia, y voy a leerles en Apocalipsis 1, versos 17 y 18, dice la palabra, cuando le vi, caí muerto a sus pies. Está hablando que Juan es el que escribió Apocalipsis. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces aquí está hablando el Señor Jesucristo, está hablando Juan del Señor Jesucristo, que cuando murió el Señor Jesús durante esos 3 días, él no se quedó quieto, él dice que bajó a las profundidades del abismo, eso es al infierno. ¿Qué va a hacer el Señor Jesucristo a las profundidades del infierno, cierto? ¿Para qué va por allá? Él no tiene por qué estar por allá. Y dice que en esta parte de Apocalipsis que dice que tomó las llaves que tenía el enemigo. Ahora, ¿cuáles llaves? ¿A quién se le perdieron las llaves? ¿No? Por si acaso. Entonces uno dice, bueno, ¿qué llaves fueron las que tenía el Señor Jesucristo ahí, cierto? Entonces dice que fue, y dice que tomó las llaves. Ahora, ¿qué representan las llaves? Cuando usted tiene una llave, ¿eso le da derecho a qué? A entrar, tener acceso a algo, ¿cierto? Entonces, si usted tiene las llaves de un automóvil, entonces le da acceso a usarlo. Si tiene las llaves de su casa, le da acceso a entrar a la casa, etc. Eso le da un acceso. Si de pronto se las quitan, se va el acceso. Vamos a poner otro ejemplo. Usted empezó en una empresa y esa empresa le dio a usted una llave. Eso le da acceso a usted para que usted en cualquier momento vaya a la empresa, haga su trabajo, lo que sea y salga, ¿cierto? Le da acceso. Pero cuando sale de esa empresa, tiene que entregar la llave. Ya se acabó el acceso. ¿Me hago entender? Ahora, las llaves que el Señor Jesucristo estaba recuperando eran las que la humanidad tenía cuando el Señor empezó todo en el Génesis, al principio de los tiempos. Y les voy a explicar por qué. Cuando el Señor Dios Todopoderoso empezó a crear todo, una de sus creaciones, obviamente, y sabemos acá, fue el hombre. ¿Cierto? Y después de la creación del hombre, ¿qué creó? La perfección. Las mujeres, digan amén las mujeres, ¿no? Eso. A la mujer. ¿Y qué les dijo? Que disfrutaran, que enseñorearan sobre todo lo que estaba creado. Les dijo eso. Y ustedes van a enseñorear sobre absolutamente todo. Todo para que ustedes lo dominen, lo controlen, lo administren. Es de ustedes. Administrenlo. Tienen que tener cuidado de esto. No coman de este árbol o de este árbol. De resto, todo lo demás pueden tomarlo. ¿Y ellos qué hicieron? Hicieron exactamente lo que no deben hacer. Entonces, cuando ellos desobedecieron, ellos tenían las llaves para ser los administradores de absolutamente todo. Pero en el momento en que desobedecieron, las llaves, ¿a dónde fueron a parar? El enemigo dijo, un momentico, aquí los señores desobedecieron, entonces ya ellos no tienen la autoridad y la tomo yo. Entonces el enemigo es el que tenía las llaves desde que desobedecimos como humanidad
al Señor y por lo tanto, entonces al desobedecer al Señor, ya perdimos las llaves. ¿Qué significa? Que perdimos la autoridad y el dominio sobre todas las cosas. ¿Y ahora quién lo tenía? El enemigo. ¿Me hago entender? Entonces, cuando el Señor llega y dice, voy a recuperar las llaves, fue las que perdió la humanidad desde la desobediencia y el pecado. Amén. Entonces, eso era lo que el Señor estaba recuperando. Las llaves dan autoridad, dominio, control y acceso. Es lo que hace cualquier llave, ¿cierto? Las llaves también se las dan a la persona que gobierna, que administra y que controla. ¿Sí? Entonces, cuando el enemigo tomó las llaves que yo tenía derecho por ser hijo de Dios, por ser su creación, pero por mi desobediencia y pecado perdí, entonces, y el enemigo las toma, ¿qué hace el enemigo con esas llaves? ¿Qué hace el enemigo con esa autoridad que ha tomado? ¿La empieza a utilizar a favor mío? En contra. El enemigo empieza a restringirme cosas, empieza a desatar sobre mí maldiciones porque porque estoy en desobediencia y en pecado, entonces estoy fuera de la cobertura del Señor y en ese momento el enemigo puede tener autoridad sobre mi vida porque yo se la di, ¿cierto? ¿En qué momento? Cuando desobedecí. Cuando desobedecí, salí del propósito del Señor, el enemigo tomó la autoridad que me había dado el Señor a mí y yo empecé a pasar por maldiciones. Amén. Entonces, la historia de la humanidad no termina ahí. En ese momento, entonces, ¿qué hizo el Señor? Dice el Señor, bueno, la humanidad pecó, la humanidad se separó. Dice la Biblia que cuando un hombre, o sea, cuando una persona peca, dice que muere. Muere significa morir físicamente, no necesariamente. La muerte significa ¿qué? Separación. Separación. Entonces, cuando estamos nosotros muertos al Señor, significa que estoy separado del Señor. Eso es lo que significa muerte, ¿cierto? No escucho una persona muerta, usted le pega una patada, ¿qué va a hacer? No debería hacer nada, ¿cierto? Yo sé en qué hizo. Pero entonces no hace nada, ¿cierto? Entonces, como el Señor puede que me hable, me diga, pero como yo estoy muerto a la relación con Él, no lo escucho, no entiendo, sordo, ciego y mudo es que decían por ahí, ¿cierto? Porque no escucho. Entonces, esa era la situación en la que yo estaba y el Señor dice, no, o sea, yo amo a la humanidad. Si usted lee toda la Biblia, es una historia de amor del Señor queriendo buscar a la humanidad para que regresen con Él y nosotros a no querer. ¿Sí? Y entonces el Señor llega y dice, no, vamos a hacer un plan para que podamos recuperar esa relación que tenemos con el hombre, ¿cierto? Y entonces, ¿qué tenía que pasar? ¿Cuál fue el hecho por el cual el hombre se separó de Dios? Por el pecado, ¿cierto? Entonces, tenía que ser una persona que nunca hubiera cometido pecado, porque una persona pecadora no puede tener dominio sobre el enemigo. ¿Me hago entender? Perdimos el dominio por el pecado. Entonces un pecador no puede volver a pedir esa autoridad. Tenía que ser una persona sin pecado, libre completamente de pecado. Entonces, ¿quién puede ser? Solamente Jesús. ¿Me hago entender? Solamente Jesús. El verbo hecho carne. Amén. Entonces, ¿qué dice que fue? ¿Cómo fue la entrega del Señor? Voluntaria. ¿Sí? Entonces, Él decidió morir por nosotros. Él caminó por su propia decisión hacia la cruz. ¿Sí? Él fue el que se entregó. Él estaba en Getsemaní. Él sabía que venían a capturarlo. Él no salió a correr. Él los esperó. De hecho, todos sus discípulos, como sabemos, salieron corriendo, pero él se quedó ahí firme esperando y él caminó hacia la cruz. Se requiere muchísima valentía para uno caminar a un sitio donde uno sabe que va a tener un suplicio y un suplicio fuerte, ¿cierto? O ustedes, aquí todos hemos sido niños de alguna manera. Y bueno, aquí la mayoría somos latinos, por no decir todos. ¿Se sabe la historia de la chancla? Sí, se la sabe. Ok. Pero voy a decirle en todo caso. La chancla es lo que utilizan las mamás que tienen unos poderes impresionantes. A otros les dicen la traductora así. Donde usted esté y donde su mamá esté en la casa, no importa el sitio, la chancla llega. Usted puede estar en el basement y su mamá en el tercer piso, la chancla llega allá.
y le recuerda que usted se le olvidó algo, que tiene que hacer algo, es siempre le recuerda algo que usted dejó de hacer para su mamá o su papá, ¿cierto? Entonces, usted normalmente cuando la chancla viene, usted la busca, pégueme mamá, tíreme más. Usted se esconde, usted sale corriendo. Mire, yo tenía unos vecinos cuando estábamos en la adolescencia y era una casa especial. Y la mamá, esto es historia real, y la mamá saliera con un cucharón. En serio, con un cucharón, porque la señora tenía un restaurante, entonces ella pues, ¿cierto? Y cuando empezaba a gritar no voy a decir los nombres porque los delato. Empezaba a decir los nombres y ellos empezaban a salir corriendo de esa casa, era muy chistoso y la señora con el cucharón detrás y le tiraron con lo que hubiera, ¿sí? Entonces, ellos nunca iban a estar, por favor, mamá, pégueme más, ¿cierto? Cuando uno sabe que lo van a castigar, uno huye por su vida, ¿cierto? Pero aquí el Señor fue una entrega voluntaria que enfrentó con valentía y con fuerza lo que nos correspondía a nosotros. Le dijo, no, Señor, no es para usted. O sea, a usted le corresponde ese castigo, Ricardo, pero por cuando ha creído en mí, entonces yo voy a enfrentarlo por usted. Amén. Eso fue lo que hizo el Señor. Una entrega voluntaria, ¿sí? Con toda conciencia y autoridad, porque sabía que él estaba cumpliendo su propósito acá. No fue un accidente. No fue que el Señor lo que vieron en el monte de Semaní. Ay, de verdad que no, él sabía que su propósito decía que él venía a eso. Ese era el propósito del Señor. Amén. Jesús no sobrevivió a la muerte, él la conquistó. Él no dijo, no, es que va a ver si sobrevivió. No, él conquistó la muerte porque tenía en sí mismo el poder para volver a tomarla. Como leemos en el versículo anterior, yo la entrego, dice el Señor Jesucristo, para volver a tomarla. ¿Sí? A otra cosa ahí, lo primero es que lo hizo con una entrega voluntaria. Lo segundo es que era una autoridad delegada del Padre. El Padre le dio esa tarea y él la asumió, él la hizo, ¿cierto? Hay una cosa importante, cuando el Señor Jesucristo estaba en ese momento en el monte de Getsemaní, dice la palabra que llegó y dijo, Padre, si puedes pasar de mí esta copa, hazlo. O sea, le está diciendo, si hay otra manera de hacer que la humanidad sea restaurada, veamos la posibilidad. Porque él sabía lo que venía. Y es que no era solamente el suplicio físico, era el suplicio emocional de recibir toda la carga de pecado de todo el mundo. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Alguien alguna vez aquí ha estado angustiado por algo? ¿Estresado por algo? ¿Ansioso? Bueno, con todas esas cantidades de cosas y enfermedades y presiones mentales que tenemos, ¿cierto? Ahora, usted imagínese todo eso en la sola persona de Jesús. Toda la ansiedad, la depresión, toda esa carga emocional, porque uno solamente piensa en la carga física de lo que le hicieron, pero la carga emocional, ¿qué? Hay veces que la carga emocional es peor que un dolor físico. Y eso era lo que estaba enfrentando el Señor. El Señor había visto no solamente lo que esperaba física, sino emocionalmente sobre sus hombros. Entonces dijo, si se puede de otra manera, dime. Y ahí, en ese momento, me gusta mucho como el pastor Castellano lo dice que hubo un silencio en todo el universo, como diciendo, porque si el Señor no lo hace, la humanidad se pierde, no hay chance. Y después dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en ese momento fue que nosotros tuvimos una segunda oportunidad. Amén. Un aplauso al Señor por la oportunidad que nos dio en la cruz. Entonces, el Señor le delegó esa autoridad y por lo tanto él tenía esa autoridad para hacerlo. Por eso tengo poder para volverla a tomar. Amén. Y lo último que dijo es, en esa parte que leímos arriba, dice, yo tengo las llaves. ¿Las llaves qué significan? Todo lo que hemos hablado, autoridad, dominio, gobierno y poder. Entonces, la muerte no pudo someter a Jesús, ¿cierto? El enemigo, ¿cuál tenía el plan? E inclusive el Señor en varias de sus parábolas mostraba, como decía, que cuando un hombre tenía un terreno y ese terreno se lo había administrado a ciertas personas y mandaba a pedir cuentas y mataban a uno, mataban a otro y después mandaba a su hijo y les decía, bueno, van a tener respeto de mi hijo y también lo mataban. Él estaba diciendo ahí que lo iban a crucificar, que él iba a morir por cada uno de nosotros. Y el Señor dijo, bueno, yo voy a morir, pero yo tengo un propósito de morir y es recuperar las llaves. Ahora, ¿por qué tenía que ser una persona? ¿Por qué tenía que ser Jesús? Porque como yo les dije ahorita, tenía que ser una persona que no hubiera cometido pecado para poder ir al infierno y decirle,
no hay un argumento sobre mí porque yo no cometí pecado y me das las llaves y las recuperó para la humanidad. Amén. Eso era lo que estaba pasando desde el momento en que el Señor murió en la cruz hasta cuando resucitó al tercer día. Amén. Y eso es lo que estamos celebrando. Entonces, ese fue el tiquete que el Señor nos dio a la libertad. Ahora, en Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora, cuando la humanidad a través de Adán y Eva pecó, desobedeció al Señor, voluntariamente le entregaron la autoridad al enemigo. Voluntariamente. El enemigo no les puso, no los torturó nada, les dijo, mire, los engañó, sí, ¿cierto? Les dijo algo, ellos cayeron en ese engaño y por lo tanto entonces le entregaron la autoridad al enemigo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que en muchas de las cadenas que vivimos hoy en día son consecuencia de que nosotros le entregamos la autoridad al enemigo. ¿Cómo? Cuando caímos en pecado y en desobediencia delante del Señor. Entonces a veces uno lo toma muy livianamente. Ay, cometí un pecado. Bueno, está bien. Que ese peque empata. Señor, gracias, amigo. Y sigue. Pero uno no se da cuenta que es que le entregó la autoridad al enemigo. Se la entregó. En estos días estaba informándome sobre un espía, y perdóneme que no me acuerdo el nombre, un espía supremamente famoso israelí, que este hombre en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, empezó a involucrar personas de Siria. En ese momento Siria e Israel estaban en tensiones de guerra y todo ese tipo de cosas, y entonces él empezó a infiltrarse con los sirios, ¿sí? Duró muchos años a través de muchas cosas. La historia corta es esta. Este hombre casi llega a ser el viceministro de Siria, un espía israelita. ¿Se imagina? Ese era un buen espía. Casi, me he dicho, llega presidente en un momentico. ¿Cierto? No les cuento el final para que vean, es una película que está por ahí. Pero, ¿qué les quiero decir? Que él tenía, por estar infiltrado allí, acceso a información muy confidencial que a través de esa información estaba dando la información a su pueblo, a Israel, para que fueran libres y para que pudieran enfrentar muchas de las cosas con las cuales iban a ser atacados. Y bueno, ¿por qué les doy este ejemplo? Porque los sirios no tenían ni idea que le estaban entregando toda la información a su enemigo. Y es lo que muchas veces hacemos nosotros, le entregamos la información al enemigo. Y cuando yo le entrego la información al enemigo y le doy las cosas, le estoy entregando el dominio de mi vida y de las cosas al enemigo. Por eso es tan importante que entendamos que cuando caemos en pecado, le estamos dando una carta en blanco al diablo para que haga en esa área lo que le plazca con nosotros. Y la va a usar. La va a usar. El enemigo no es para negociar, yo se los digo. ¿Sí? No es que usted se sienta, usted no es Suiza. ¿Sí? Que usted se sienta y nadie la va a atacar y siempre van a negociar con usted, no. El enemigo, si tiene un argumento, lo va a usar para robar, matar y destruir. Eso dice la palabra. ¿Sí? Y no puede ser, el enemigo es paciente. No puede ser ahorita o mañana, pero al cabo del tiempo, si estamos en un pecado y en desobediencia, vamos a sembrar, a cosechar eso que sembramos. Entonces, por eso es importante que si yo he cometido un pecado, tenga en cuenta que ese argumento lo tiene el enemigo en contra mía. Entonces, cuando el Señor bajó a los Hades, bajó al infierno, Él en ese momento estaba rompiendo las cadenas de nuestro pecado. Estaba recuperando las llaves y dándonos la libertad que nosotros perdimos por desobediencia. ¿Sí? Dios había dado el dominio al hombre, pero el pecado abrió esa puerta al enemigo por nuestra desobediencia. Creo que habíamos hablado hace un rato. El enemigo no tiene autoridad propia. La autoridad que tiene el enemigo es la que nosotros le damos a él. ¿Sí? Entonces piense que el Satanás, Luzbel, de todos los nombres que tiene, es su peor enemigo. Usted tiene una familia, los que somos aquí casados, su cónyuge, sus hijos, y si usted cometió un pecado en donde le abre la puerta del enemigo a su casa, lo primero que va a atacarlo es a usted. Va a seguir con su cónyuge, pero no para ahí.
Hace unos años, el pastor Castellano nos contaba un testimonio de un hombre que estaba casado con su esposa, tenía negocios de automóviles, concesionarios, y le iba muy bien. Y de repente llegó una mujer allá a comprar un carro y todo eso, y entonces él, bueno, para hacer la historia corta, cayó con ella, cayó en adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. Y las cosas parecía que no tenían ninguna consecuencias. Al cabo de un tiempo empezó esos negocios a ir para abajo, quebró, no hecho de todo. Y entonces en ese momento, ya dándose cuenta de lo mal que estaba, fue y habló con el pastor y le confesó lo que había hecho. Y el pastor le explicó, mire, lo mismo que le estamos hablando acá, ¿no? En el momento que usted le abre la puerta al enemigo, el enemigo no solamente entra, sino que llega a destruirlo, llega a destruir su vida. Y eso había causado problemas con su cónyuge y obviamente con sus hijos. Y entonces le dijo, mire, en el momento, y sobre todo para las personas que caen en adulterio, dice que sale, la Biblia lo dice, sale un espíritu maligno, un demonio que se llama el cruel. El cruel. ¿Sí? Y cuando llega y alcanza a la persona que ha caído en eso, lo destruye, pero es que lo carcome por dentro. Las personas que caen en esa situación no solamente es física, sino emocionalmente destruidos, ¿sí? Porque empiezan a maltratar al cónyuge, a los hijos, empiezan a hacer una cantidad de cosas fruto de su pecado. Entonces es importante que entendamos que cuando nosotros le abrimos la puerta de cualquier manera al enemigo, su objetivo finalmente va a ser destruirnos, no más, ¿sí? Ahora, en Génesis 3, 17 al 19, allá lo leímos, perdón, que era cuando dice por la razón por la cual desobedecimos, entonces el pecado produjo muerte, separación y sobre todo esclavitud. Usted me va a decir a mí, yo soy libre, yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Seguro? Porque dice la palabra, el Señor Jesús dice, el que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Sí? Es esclavo del pecado. Hay personas que dicen, no, yo estoy con esto, pero yo cuando quiera lo domino y lo dejo. No se diga mentiras, usted es un esclavo. ¿Sí? En cualquier cosa. Y cuando uno está sometido a algo y es esclavo de algo, eso le toma el señorío sobre usted y siempre lo va a destruir. Voy con un ejemplo así, digamos que puede ser bobo. Cuando de pronto nos gusta mucho jugar, ¿cómo se llama eso? Jugar en videojuegos, ¿sí? Me puede decir, no, pero tan exagerado, o sea, un videojuego, eso es muy... ¿Qué le va a hacer daño a eso? A alguien le va a hacer eso. Pues ha destruido matrimonios. Nosotros hemos visto tristemente cómo hombres que trabajan duro, que hacen un sacrificio por la familia, ven eso como la manera de escape, de distraerse un poco, de salir de la realidad, pero después se meten tanto en eso que terminan abandonando a su familia, empezando por su esposa y sus hijos, y termina destruida esa familia por algo inocente, ¿sí? Porque se sometieron a algo que los está esclavizando. Y no quiero seguir más allá con cosas más graves como por ejemplo drogas o alcohol o bueno, cualquier tipo de cosas que sabemos que es aún peor, pero no deja de ser enemigo, ¿sí? Entonces el enemigo no tenía autoridad legal sobre nosotros hasta que se la dimos. Ahora, yo les pregunto, ¿el enemigo tenía autoridad legal sobre Jesús? ¿Seguros? ¿Por qué no? Porque no tenía pecado. Ahora, pensemos en esto. El Señor Jesús no tenía nada que lo dominara a él, el enemigo no podía dominarlo de ninguna manera porque no cometía pecado. Entonces, nosotros en qué estamos cayendo y qué tenemos que confesar hoy, no mañana, hoy, para ser libres de eso. Porque es, perdone la palabra que voy a utilizar, ridículo que venimos a la iglesia, sabemos que el Señor pasó 3 días en el Hades quitándole las llaves al enemigo para que yo fuera libre y yo sigo cayendo en lo mismo. ¿No les parece eso absurdo? Entiendo que el Señor vino a darme libertad y yo escojo estar bajo esclavitud. Es como la niña del ejemplo al principio que llegan y la liberan, hacen tremendo y tuvieron que llevarla a psicólogo y todo por todo lo que estuvo sometida la niña y después ella dice, no, ¿sabe qué? La selva estaba como bonita, yo me voy para allá. Eso es lo que muchas veces uno hace cuando vuelve a caer en lo mismo. ¿Sí? Dice la Biblia, es como el perro que vuelve a su vómito. ¿Ustedes alguna vez han visto esa escena? Un perro comiendo de su vómito. Y sí.
Levante la mano el que lo ha visto, que sabe que lo ha visto. El que no lo ha visto, no se lo imagine, vea un video. Vea un video y verá que ahí no le quedan ganas de pecar. Es, bueno, horrible. Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora, el príncipe de este mundo, o sea que el enemigo tiene autoridad sobre este mundo, ¿sí o no? Ahí lo dice la palabra. Pero dice el Señor, le llegó su hora. Cuando el Señor Jesús tomó las llaves y se las arrebató. Amén. Entonces el enemigo puede tentar, pero no tiene autoridad sobre mí. Y obviamente no tiene ninguna autoridad sobre el Señor Jesucristo. ¿Ok? Vamos a leer Lucas 10. Y espérate un segundo porque Lucas 10:17. Lucas 10:20 dice, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Aquí les estaba diciendo, Jesús llegó y envió a 72. Él tenía 12 discípulos, que era su círculo más cercano, pero tenía otros discípulos que eran 72. Y entonces en una ocasión manda a sus 12 de 2 en 2. Les dice, bueno, vayan fulanito con sutanito, vayan y hagan todo lo que me han visto hacer a mí. Luego estaban los 72, hizo lo mismo con ellos, los mandó de 2 en 2 y les dio ¿cómo se llama? Esa orden. Póngale cuidado, que es como si el Señor los manda a ustedes, póngale cuidado a la orden que les está dando. Dice, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. O sea, el Señor le estaba diciendo, vaya, ore por los enfermos y van a ser sanos. Vaya y ore por las personas y van a ser libres de demonios, ¿cierto? Cualquier cosa que trate de atacarlos, nada los tocará. ¿Quién va? Ok, amén. Todos iríamos. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio la autoridad para hacerlo, ¿cierto? Ahora, el Señor Jesús estaba todavía aquí en la tierra cuando les dio esa orden, ¿cierto? Él estaba aquí todavía cuando les dio esa orden. Ahora, ¿será que esa orden todavía es válida? Vamos a ver, ¿sí? Y entonces aquí el Señor los envía como embajadores del reino de libertad. Ustedes son mis embajadores, les manda a los 12 y a los 72, ¿cierto? Y entonces, ¿eso qué quería decir? Que el Señor le entrega ese poder a sus discípulos, ¿cierto? Ahora, ¿será que el Señor le entregó ese poder a su iglesia? ¿O no? ¿Quién cree? ¿Cierto? ¿Por qué saben eso? Porque sí. Primera Ricardo 1:1 dice que sí. No. Es esto. El Señor Jesucristo, ¿qué le dijo a Pedro? Le dijo, Pedro, y voy a buscar el verso para no decirles mentiras. ¿Sí? Dice, Mateo 16:18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿A quién le dio este poder? A Pedro. O sea, solo Pedro puede. ¿Dónde está Pedro? Ahí. Vamos, un aplauso al Señor por Pedro. Entonces ya sabemos, Pedro, tenemos que decirle, por favor, dice que él fue, se lo da Pedro, pero a través de Pedro, ¿a quién? A toda la iglesia. A toda la iglesia. Digo, claro, usted es el primero, pero no es para usted nomás, si no se muere Pedro. No, era para toda la iglesia que le está dando esa autoridad y ese poder. ¿Sí? Le está dando esa autoridad, es lo que dice la palabra. Entonces, las llaves que el Señor recuperó que habíamos perdido, ¿a quién se las dio? A la iglesia. A la iglesia. No se la dio a fulanito, sutanito, a la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Él no se lo dio a cualquier persona por allá. ¿Por qué se lo dio a la iglesia y no a los demás? ¿Porque les caen bien los de la iglesia? Misión Carismática Internacional de Calgary. ¿Y los demás no? ¿O por qué? ¿Por qué? El Señor Jesucristo, cuando yo acepto el sacrificio del Señor Jesucristo, ¿sí? En la cruz del Calvario, y ahí en ese momento empiezo a caminar con Él, entonces me someto al Señor Jesús.
¿cierto? Estoy bajo sujeción a Él, lo obedezco a Él. Entonces, Él me entregó a mí las llaves porque me sujeté y me sometí al Señor Jesucristo. ¿Van conmigo? A los que se someten, a los que obedecen al Señor Jesucristo, a los que están bajo la cobertura del Señor Jesucristo, es a los que le dio la autoridad. ¿Pedro era perfecto? ¿Los 12 eran perfectos? ¿O los 72 y sabemos quiénes eran? No, pero les dio la autoridad y lo hacían. Para que investiguen. Pablo, que fue uno de los, un apóstol en el Nuevo Testamento que no conoció al Señor Jesucristo aquí cuando estaba, pero el Señor se le reveló, dice que él estaba en un barco y naufragaron y llegaron a una isla. Y en esa isla no murió ninguno, y entonces llegaron y estaban recogiendo las cosas y de pronto una serpiente se le tiró y lo mordió. Y entonces cuando los de la isla vieron eso dijeron, uy, este man sí tiene que ser muy malo. No lo mató el naufragio y aquí una serpiente lo mata. No lo ha matado, ¿no? Lo mordió. Y entonces todo el mundo esperando a ver en qué momento iba a morir, ¿cierto? Porque era una serpiente, se supone, pues venenosa, ¿no? Y no moría. Entonces eso voltearon de un momento, no, este tiene que ser un Dios, que como no murió. Entonces ya del amor al odio en un paso, ¿no? Dicen por ahí. Y entonces ya era el superhombre. Pero realmente lo que pasaba es que el Señor estaba cumpliendo su palabra que nada nos haría daño mientras que estuviéramos protegidos por Él. ¿Eso qué significa? No solamente físicamente hablando, emocionalmente hablando, hay cosas que nos van a pasar. Hay serpientes en su trabajo que lo van a morder. Bueno, espero que no. Anulo. Hay cosas que le van a pasar a uno, pero el Señor dice, tranquilo, confíen que yo estoy con ustedes. ¿Me hago entender? Entonces no significa que el cristiano sea pues la vida rosa y todo perfecto. No, uno también tiene pruebas, pero el Señor dice, tranquilos, que mientras que ustedes estén sometidos bajo mi autoridad, tienen todavía esa autoridad para hacer las cosas y enfrentar al enemigo. Por eso es que la iglesia tiene que ser activa. La iglesia no puede ser un lugar ahí de venir y chévere, el club, no. La iglesia es un lugar, es un campo en donde nosotros estamos todo el tiempo en continua guerra espiritual. No podemos vivir a la defensiva o derrotados. No puedo llegar a negociar con el enemigo. O sea, debemos entender que el Señor nos dio la autoridad a nosotros, delegada por Él, murió en la cruz, bajó, recuperó las llaves, resucitó y le dijo, Ricardito, aquí están las llaves, para que yo empiece a negociar con eso. No, tengo es que ejercerla. Ejercer la autoridad. Cuando estamos orando tenemos que orar con autoridad. O sea, usted cuando usted de pronto llega y va a salir a subir a su carro y ve que una persona está tratando de robárselo, y usted le dice, Señor, qué pena, ¿será que me da un espacio? Es que me voto a ver si utilizo el carro. Usted coge la chancla de su mamá, mínimo, porque es propiedad suya. O sea, ¿por qué van a entrar a tomar algo que no es suyo? ¿Sí me hago entender? Y el enemigo se le mete a uno a la cocina y uno ahí negociando. Yo les cuento esta historia, que es real también. Colombia hace muchísimos años tuvo una guerra con Perú, al sur. Colombia, de hecho, era más grande, tenía toda una parte del trapecio amazónico, que eso eran miles de kilómetros cuadrados. Y Colombia ganó la guerra. O sea, hubo una guerra física y Colombia ganó la guerra. Y entonces dijeron, bueno, vamos allá, Colombia ganó, está bien, vamos a sentarnos y vamos a poner los nuevos límites. Y mandaron a un poeta. Sí, no mandaron a un abogado, no, mandaron a un poeta a negociar. ¿Qué pasó? Perdimos todo el área. Perdimos toda el área que habíamos ganado en la guerra. ¿Usted se imagina eso? Absurdo. Y entonces, muchas veces uno de cristiano hace eso. El Señor llega y le dice, no, es que tú ya ganaste, yo te he dado las llaves para que recuperes, para que ores y las cosas sucedan, y etcétera, etcétera, etcétera. Y uno sí, amén, no sé qué, y uno se deja meter las mentiras por el enemigo y termina orando, ay, será Señor, por favor, es que sí. No, con autoridad, el Señor nos la ha dado, por Dios santo, tenemos que cambiar esa mentalidad de estar rogando por algo que el Señor ya nos dio y que nos concedió por ser sus hijos. Pero eso es clave, que seamos sus hijos, obedientes y sometidos. En el momento que yo me salgo de la cobertura del Señor, hasta ahí llegó la autoridad. Por eso es que tengo que estar sometido bajo la autoridad del Señor. Amén. Un aplauso al Señor. Un aplauso al Señor porque sé que Él ha dado nuevas cosas a nosotros. Amén. Y entonces dice,
Lucas 10 del 17 al 20, vale, los todos. Dice, volvieron los 70 con gozo y diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces el Señor dice, bien, alégrense de todo eso, pero lo más importante es que alégrense que ustedes son salvos, que en la eternidad están conmigo. Eso es lo que les está diciendo. El Señor, cuando le arrebató las llaves al enemigo, lo primero que aseguró es que mi eternidad la voy a pasar con él. Eso fue lo primero. Ya lo demás es ganancia y añadidura y amén. Pero lo más importante es la salvación. ¿Sí? ¿Amén? Eso es lo que el Señor le está diciendo ahí. Entonces la iglesia no podemos estar a la defensiva, siempre tenemos que estar a la ofensiva. No podemos estar pasivos, tenemos que ser un cuerpo activo enfrentando lo que pasamos en esta bendita tierra. Yo no puedo creer, de verdad se los digo, que veamos nosotros tanta maldad, tantas situaciones y nosotros no estemos orando. Yo les digo, y ahorita vamos a tener un testimonio con el favor de Dios en unos minutos, que nosotros no aprovechemos las intercesiones de las 5 de la mañana. Yo he visto el poder de Dios literal en mi vida, para no decir en todas las de ustedes, la mayoría. Cuando uno ora disciplinadamente y dice, Señor, yo me determino, no me voy a mover de aquí hasta que tú me bendigas. Así como lo hizo Jacob, que le dijo, no, toda la noche, no lo suelto hasta que me bendiga. Y literal, cuando usted se determina que no suelta al Señor en las intercesiones de las 5 de la mañana hasta que llegue no solamente la palabra, sino la bendición, el Señor lo hace porque Él honra su palabra. Dice que Él honra a los que le aman y los que temprano le buscan. ¿Sí? Entonces, nosotros no tenemos que pelear por la victoria. Tenemos que pelear desde la victoria. ¿Cierto? Ya la victoria es nuestra. Entonces tenemos que reclamarla, ¿sí? Es como si yo les digo, miren, usted se puede ir al futuro, unos 5 años. ¿Qué haría? Va a volver al pasado después, pero ¿qué haría usted si pudiera ir al futuro? Dime. Exacto, mira cómo yo estoy, etcétera, etcétera. Pero eso dice, no, yo, ¿qué número de la lotería ganaría? Just in case. ¿Cierto? ¿Cómo va a quedar determinada? ¿Será que Colombia es campeón del 2026? Amén. Este poco de croatas. Entonces, si yo pudiera saber cómo termina la película, ¿cierto? Pues entonces, ¿cómo voy a enfrentar la batalla? Tranquilo. ¿Sí o no? Yo estoy presentando una entrevista de trabajo, por ejemplo, digo, Señor, y todo estresado y todo angustiado, y entonces el Señor me dice, listo, te voy a llevar un mes adelante, para que veas qué pasó. Y uno se va un mes adelante y está trabajando en esa compañía. Entonces, ¿qué hace usted? Se devuelve, ¿cómo va la entrevista? Como uno de la UFC, ¿no? Claro, confiado, ya vas a reclamar el puesto. ¿Dónde firmo? ¿Sí o no? Porque ya vio que su bendición está. Yo les doy un secreto. En la palabra, el Señor les muestra cómo está su bendición. Por eso es que cuando uno va e intercede y ora y el Señor le da una palabra, uno ya sabe cómo termina la historia. ¿Cierto? Y eso se llama fe. Y entonces uno debe actuar en consecuencia. Eso es luchar desde la victoria, no rogando a ver si de pronto. ¿Me hago entender? Amén. Entonces, eso es lo que el Señor nos quiere mostrar. Amén. Entonces, ¿qué pasó esos 3 días? ¿Qué pasó esos 3 días? El Señor, después de morir y vivir ese suplicio, no solamente físico, sino emocional y hasta en el espíritu, porque hasta el Padre dice que lo abandonó por la carga de pecado que había ahí. El Señor nos nos regresó el poder de la libertad. Eso fue lo que hizo el Señor a través de las llaves cuando las recuperó. ¿A quién se las entregó? A la iglesia. No a fulanito o sutanito, a la iglesia. Entonces, ¿en dónde se ejecuta y en dónde se reclaman todas las victorias? Desde la iglesia.
¿Sí? Por eso el Señor para Él es importante, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros somos la amada, la novia del Señor Jesucristo, y por eso nos dio las llaves a nosotros. Por eso es que orando uno solo, pues sí, puede obtener victorias, pero orando como la iglesia, las victorias seguro que van a llegar, y van a llegar de una manera estruendosa y poderosa en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Quién recibe esa palabra? Una palabra, un aplauso al Señor. Un aplauso al Señor, por favor. Y entonces el que haya creído esto, yo le voy a pedir que ore, pero por algo en particular. Primero lo que vamos a hacer es, si identificamos algo, un área que le hemos entregado al Señor y que le hemos entregado al enemigo por causa de nuestro pecado, de nuestra desobediencia, hoy nos vamos a arrepentir. Hoy es el día. Y le vamos a decir, Señor, ¿sabes qué? Yo en esta área no he podido, en esta área he sido desobediente, he cometido pecado, pero hoy te la quiero entregar. Y no quiero seguir en esclavitud porque el enemigo ha llegado para robar, matar y destruir. Y lo segundo es, pues, creyendo que el Señor nos perdona porque la sangre preciosa de Cristo tiene poder para hacer eso. Entonces, después de eso, vamos a decirle al Señor y vamos a tomar autoridad y vamos a empezar a reclamar la bendición que el Señor nos ha prometido. Amén. Ahora, usted dice, bueno, yo le he entregado, yo he caído en pecado y estoy faltando y fallando aquí, pero yo no sé cuál es la palabra del Señor. Ya tengo la solución. No es chancra, tranquilos. Ore e interceda. Y yo les digo, si el Señor le entregó las llaves, ¿cierto?, a su iglesia, a toda la iglesia, ¿por qué no aprovechar y decirle, Señor, como iglesia voy a orar e interceder, voy a meterme contigo para saber qué es lo que tengo que hacer y cuál es la palabra para mi vida para tener la victoria? Amén. Bueno, entonces coloquémonos en pie, vamos a orar. Entonces, vamos a cerrar los ojos allí donde estamos y vamos a colocarle al Señor este tiempo. Padre Santo, te doy muchas gracias por este milagro y esta oportunidad maravillosa que nos has dado de estar aquí, o nos das de estar aquí en esta tarde. Padre Santo, hemos venido a celebrar la victoria que tú nos diste hace más de 2000 años a través, no de la cruz del Calvario, sino de la resurrección, Padre Santo, de haber bajado hasta el infierno, hasta el Hades y recuperar las llaves que habíamos perdido como humanidad por nuestro pecado y desobediencia. Señor, yo sé que hoy nos has mostrado esas áreas en particular en donde le he entregado la autoridad al enemigo, en donde le he abierto la puerta de par en par para que pueda entrar a mi vida y, como dice, ¿cuál es el objetivo del enemigo? Que es robar, matar y destruir. Pero hoy quiero cerrar esa puerta, hoy quiero sacar de mi vida al enemigo, hoy quiero erradicar de mi vida cualquier desobediencia y pecado que pueda llegar a estarme teniendo en atadura y en maldición. Y así con los ojos cerrados, el que haya identificado y quiera orar por un área en particular, le voy a pedir que levante su mano, todos con los ojos cerrados. Levante su mano en señal de decirle al Señor, aquí estoy, Señor, y quiero entregar este pecado, quiero entregar esto que he estado haciendo mal. Y voy a orar por ustedes. Padre Santo, mira las manos de cada uno de mis hermanos aquí, Padre Santo. Míralo, Señor, que ellos están entregando y aceptando, Padre Santo, que han cometido pecado, que han estado, Padre Santo, alejados de ti en algún área de sus vidas. Hoy te suplico, Señor, que seas tú colocándoles a ellos, Papito Dios, a cada uno de nosotros convicción de pecado, para que nunca más volvamos a llegar a caer en ese pecado y en esa maldición, Señor. Y cada uno de ustedes le voy a pedir que así con los ojos cerrados también repita esta oración. Señor Jesús, hoy me arrepiento de haber cometido este pecado, porque entiendo que le abrí la puerta al enemigo y le di la autoridad para que me robara, matara y destruyera. Hoy me arrepiento de haber cometido ese pecado y voy a la cruz del Calvario y llevo esa acta de decretos que me era contraria y la coloco en la cruz del Calvario. Y así con los ojos cerrados usted va a visualizar la cruz del Calvario y usted va a visualizar que coloca ese pecado, lo coloca allí. Y coloco el acta de decretos. Y repitan después de mí. Y coloco el acta de decretos que me era contraria en la cruz del Calvario. Y creo que tú moriste por mi pecado y mi maldición. Y acepto tu sangre preciosa
que me limpia, me redime, me lava de mi pecado y me hace nuevo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así con los ojos cerrados, Padre Santo, has escuchado que hemos declarado nuestro pecado, Señor, que hemos aceptado, Papito Dios, que por causa de ese pecado estábamos bajo maldición, pero hoy, Papito Dios, nos hemos arrepentido y hemos llevado a la cruz del Calvario esa acta de decretos que nos era contraria, porque Cristo, tú la llevaste allá, Padre Santo, y moriste por nosotros, y hemos aceptado la sangre de Cristo, Padre Santo, para limpiarnos y redimirnos, Señor. Y hoy declaramos que somos limpios en el nombre de Cristo Jesús, y vamos a darle un aplauso al Señor por la libertad que nos dio hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora lo segundo. Vamos a orar.